Causas y consecuencias del miedo al crimen, de la Patricia González Tapia. Buenos días, mi nombre es Flor González. Voy a presentarles ahorita los resultados preliminares del último estudio de mi tesis doctoral, que es dirigida por la doctora Isabel Pérez de Agones. Mi proyecto es sobre causas y consecuencias del miedo a la victimización. Entonces, el miedo a la victimización es una emoción negativa generada ante la probabilidad de ser víctimas de un delito. Usualmente esta emoción surge por la percepción de riesgo, es decir, cuando estimamos que es probable que seamos víctimas. Entonces la percepción de riesgo es uno de los principales predictores de este miedo. En la literatura hay muchísimas explicaciones de por qué hay personas que reportan más miedo que otras, pero podríamos englobar todas esas variables porque se han estudiado desde los enfoques de la psicología, de la sociología, incluso desde aspectos biológicos, pero las podríamos englobar como la teoría de sistemas, es decir, de las variables que están más cercanas al individuo, los sistemas, los ambientes ecológicos más cercanos hasta los que están más lejanos. Entonces, primero tenemos las variables individuales como características de personalidad. Por ejemplo, el enfrentamiento, los estilos de enfrentamiento pueden ayudar a regular las emociones de miedo. También hay variables que tienen que ver con la interacción con el ambiente, por ejemplo, la victimización, conocer a otras personas que hayan sido víctimas o el conocimiento que tenemos acerca del crimen que hay en nuestra colonia. También las señales físicas del ambiente como el deterioro de una colonia, si percibimos la colonia deteriorada podemos reportar más miedo, o también si percibimos que hay actos que no necesariamente son delitos pero están cerca de serlo, como consumo de drogas o de alcohol en la calle, o actos vandálicos que nos hacen percibir el lugar inseguro. Pero también todos estos son promotores del miedo, pero también hay variables que los pueden reducir, como la cohesión vecinal. Tener buenas relaciones con los vecinos podría reducir estos niveles de miedo. Estas son variables cercanas del ambiente más próximo, pero también hay variables del contexto. Por ejemplo, vivimos en un país donde la situación de inseguridad es alarmante. De hecho, las estadísticas dicen que ese es el principal problema que detectan los mexicanos, es el problema de inseguridad y delincuencia. Entonces, el contexto de nuestro país o de nuestra ciudad que nos hace percibir lo inseguro también influye en cómo vamos a sentir este miedo. ¿Y cómo sabemos que el país o la ciudad son inseguras? Pues por la exposición continua a noticias sobre la situación del país, ¿no? De que estamos, por las noticias sabemos de todo lo que pasa, aunque no necesariamente se acercan a nosotros. Y por último, la victimización directa. O sea, haber sido víctimas de un delito anteriormente. Esta la menciono al último porque la evidencia es muy contradictoria. Es decir, hay personas que no han sido víctimas y aún así reportan a niveles muy altos de miedo, y personas que sí han sido víctimas y no reportan miedo para una victimización futura. Entonces, ¿qué explica que haya víctimas que sí tienen miedo y víctimas que no? Pues son justamente todas las demás variables, la interacción de la persona con el ambiente. Pero ¿por qué es importante estudiar el miedo a la victimización? Muchos autores dicen que es porque el miedo tiene un efecto negativo en el bienestar de las personas. Esto debido a que las personas realizan actividades para protegerse del crimen como consecuencia de este miedo. Sin embargo, no hay evidencia contundente de que para hacer esta aseveración, incluso evidencia más reciente, señala que el miedo puede tener una función para reducir el efecto negativo de ese miedo en la calidad de vida. Es decir, el miedo nos hace actuar para protegernos y precisamente esas acciones que tomamos para protegernos hacen que nuestro bienestar se incremente. Sin embargo, pues la evidencia todavía no es muy concreta. Entonces, estas acciones que hacemos para protegernos son estrategias de prevención, que también son estrategias de enfrentamiento enfocadas a la prevención. Entonces, el propósito de este estudio tiene tres propósitos principales. Primero, conocer cuáles son las causas del miedo a la victimización desde una teoría de sistemas ecológicos. Segundo, conocer el efecto de ese miedo a la victimización en las estrategias de prevención que tomamos. Y tercero, conocer el efecto de cada una de esas estrategias en el bienestar subjetivo. Entonces,
Para lograrlo, tuvimos una muestra no probabilística accidental de 900 personas, todos residentes de la Ciudad de México que tuvieran al menos un año viviendo en la ciudad. El 57% fueron mujeres, era población general, entonces hay personas de 15 hasta 88 años y la mayoría son empleados y tienen escolaridad máxima de bachillerato. Y de esta muestra, el 76% reportó haber sido víctima de al menos un delito y el 65% reportó que conoce al menos a una persona que ha sido víctima de un delito. Entonces aplicamos una serie de instrumentos, una batería de instrumentos que primero incluían algunos cuestionarios para investigar extensamente sobre la situación de victimización de las personas, todos los delitos de que han sido víctimas, de qué manera, y a partir de eso se hicieron categorías. También cuestionarios sobre las personas que conocen que han sido víctimas y cuestionarios sobre la exposición a noticias de seguridad. También datos generales, y usamos dos escalas que ya existen para medir el enfrentamiento como rasgo y el bienestar subjetivo, y adaptamos un instrumento, estos son de estudios previos que hicimos para la tesis. Adaptamos un instrumento de cohesión vecinal, preguntas sobre la colonia del individuo, y construimos 4 escalas para medir percepción de desorden, percepción de riesgo de victimización, miedo a la victimización y estrategias de prevención, todas enfocadas en la colonia del individuo, para tener un marco geográfico. Entonces, varios colegas y estudiantes nos ayudaron a aplicar estos instrumentos entre sus conocidos y familiares, asegurando que la participación fuera anónima y voluntaria, y en todo momento se garantizó la confidencialidad de los datos. Realizamos primero, para el primer propósito, realizamos un análisis de regresión jerárquica. Metimos las variables en pasos de acuerdo a las más cercanas, que es la percepción de riesgo, siguiendo por variables individuales, después de interacción con el ambiente, del contexto, y por último experiencias de victimización, que es como se nos había ido explicando. Y lo que encontramos es que la percepción de riesgo es el predictor más importante de miedo a la victimización, lo cual es lógico. El modelo con los 5 pasos explica el 48% de la varianza, y encontramos que los estilos de enfrentamiento negativo y evasivo son predictores significativos que pueden aumentar los niveles de miedo. A nivel del ambiente, una colonia deteriorada y tener un sentido de pertenencia a la colonia también pueden aumentar el miedo. De hecho, el sentido de pertenencia tiene una dirección distinta a la esperada. Y también las noticias sobre inseguridad en el país, estar expuesto a noticias de inseguridad del país también eleva nuestro miedo. Y por último, haber sufrido una victimización violenta reduce el miedo. Entonces, era lo que les decía, la victimización puede tener efectos contradictorios. ¿Cuál es la explicación? Pues son las demás variables. Después, queremos ver a partir de estos predictores y del miedo cuáles son los efectos en las estrategias, qué estrategias de prevención tomamos. Entonces hicimos análisis de regresión jerárquicos para cada una de las diferentes estrategias de prevención que se pueden tomar. En el primer paso se introdujo el miedo a la victimización, y en los siguientes pasos todos los predictores significativos del primer análisis de regresión. Lo que encontramos es que el miedo es un predictor de todas las estrategias de prevención. Entonces sí, los niveles de miedo nos llevan a la acción, pero también el enfrentamiento directo revalorativo. El enfrentamiento directo es centrado en el problema, se refiere a actuar. Entonces, es natural que tener un estilo de enfrentamiento centrado en la acción o que sea activo nos va a llevar a tomar estrategias para prevenir y para protegernos. Sin embargo, eso es para todas menos para la restricción de actividades. Esto se refiere a las cosas que dejamos de hacer. Es decir, dejo de salir de mi casa, limito mis actividades fuera de mi casa a ciertos horarios nada más. Entonces, eso es predicho por un enfrentamiento emocional negativo o evasivo, es decir, el que está centrado en emociones negativas o el que está centrado en dejar de pensar en el problema y usar acciones indirectas, como sería quedarse en casa. La colaboración con la autoridad es importante porque las primeras, poner atención a lo que pasa a mi alrededor, evitar zonas de riesgo, personas peligrosas, restringir mis actividades a dejar de salir de casa y proteger a mis seres queridos son a nivel individual. Sin embargo, la colaboración con la autoridad y la organización vecinal son variables a nivel grupal, que las hacemos con otras personas o dependen también de otras personas. Lo interesante de estas dos es que
colaboración con las autoridades también se requiere, lo predice percibir que nuestra colonia es deteriorada, saber conocer la situación de crimen en nuestra colonia, es decir, tenemos conocimiento de los problemas físicos y sociales que hay en nuestra colonia, entonces solicito a la autoridad que haga algo, ¿no? Que me provea de seguridad. Y también el sentido de comunidad y las relaciones vecinales. Esto es importante porque lo que se ha visto es que a veces, mientras más comunicación tenemos con los vecinos, somos más conscientes de lo que pasa a nuestro alrededor y sabemos cómo podemos actuar. Y por último, ¿qué es lo que hace que las personas se organicen, los vecinos se organicen para prevenir la victimización? Aparte de estilos de enfrentamiento, también el sentido de comunidad y relaciones vecinales, lo cual es un poco obvio porque pues, se requiere de una buena cohesión vecinal para organizarse con los vecinos, ¿no? Pero aquí lo interesante es que el enfrentamiento negativo puede disuadirnos de esta tendencia actual. Entonces el enfrentamiento centrado en emociones negativas, lo que podría ser incluso tener un miedo mayor, nos podrá. Ahora, de estas estrategias, ¿cuál es su efecto en el bienestar subjetivo? Es que no sabemos bien, pero en rojo están los predictores positivos que tienen un efecto positivo en el bienestar. En negritas, ¿qué es esto? Son estos, aquí y aquí, las negritas, son efectos negativos en el bienestar y los que no están resaltados no son predictores significativos. Entonces, lo que encontramos, el bienestar tiene tres componentes: un aspecto cognitivo, que es la satisfacción con la vida, y un aspecto afectivo, que son un equilibrio entre emociones positivas y negativas. Entonces, lo que encontramos es que las estrategias de prevención tienen un efecto en el bienestar, en la satisfacción con la vida y en el afecto positivo, en las emociones positivas. Es decir, aumenta, al hacer estas estrategias, nuestro bienestar sube. Con excepción de la restricción de actividades, esta de dejo de salir de mi casa, dejo de hacer cosas por el miedo a la victimización. Este tiene un efecto inverso, es negativo, reduce el bienestar. Y la organización vecinal, esta es, me parece, una de las más importantes porque aparte de tener estos efectos positivos en las variables positivas del bienestar, también ayuda a reducir los elementos o las emociones negativas. Entonces, es una justificación más para hacer intervención comunitaria. Vaya, si hacemos políticas públicas encaminadas a juntar a los vecinos para que hagan frente a la situación de inseguridad y delincuencia de su colonia, el efecto en el bienestar va a ser mayor. De hecho, en intervención comunitaria cada vez se menciona más todos los efectos positivos que tiene en el ambiente, en la comunidad, pero poco se ha mencionado sobre los efectos que tienen esas intervenciones a nivel individual, como es el bienestar. ¿Okay? Entonces, en conclusión, observamos que el miedo es un fenómeno multicausal que es predicho por la interacción de la persona con su ambiente y que este miedo influye en las estrategias que vamos a tomar para protegernos. Pero lo que es más importante es que esas estrategias que tomamos tienen un efecto en cómo nos vamos a sentir, es decir, pueden ser exitosas o pueden ser disfuncionales. Sin embargo, son muchas palabras decir eso, ¿no? De este estudio solo es correlacional, no podemos establecer causalidad y aún falta probar la interacción entre variables que podrían ser importantes como sexo, victimización previa, edad. Y también sería interesante probar modelos de mediación que estén basados en teorías del enfrentamiento, es decir, surge una valoración de la percepción de riesgo, esta percepción me lleva a una emoción negativa y para regular esta emoción uso estrategias de prevención y eso puede tener un efecto positivo en mi bienestar. Ese es un modelo de mediación y sería interesante probarlo para tener más claridad sobre lo que sucede con esto. Y por mi parte sería todo. Si tienen algún otro comentario, creo que es al final. Al final va a haber la pregunta. Bueno, continuamos con la presentación de María Fernanda Valencia Camargo, efecto de la filosofía de vida al bienestar, tiempo libre y familia. Hola, buenos días, mi nombre es María Fernanda Valencia y yo les voy a presentar una parte de mi estudio final que tiene por título
título, efecto de la filosofía de vida en el tiempo libre y el funcionamiento familiar, estos a su vez como mediadores hacia el bienestar subjetivo. El bienestar es el fin último que motiva la acción de la humanidad. Es definido como un estado a largo plazo que tiene componentes cognitivos y afectivos. En el componente cognitivo está qué tan satisfechos estamos con nuestra vida. En el componente afectivo es la experiencia de emociones positivas como la tranquilidad y la no experiencia de emociones negativas. A partir de los años 70 da inicio el estudio del bienestar y son múltiples las variables que se han estudiado como asociadas o que impactan al bienestar. Particularmente, una de las variables que ha sido estudiada es el cómo enfrentamos el estrés. La manera en la cual nosotros enfrentamos el estrés va a impactar en nuestro bienestar. Si tenemos un estilo pasivo o activo. Díaz Guerrero, hacia 1994, identifica dos estilos de enfrentamiento, comparando a los mexicanos con los estadounidenses. Y dice que los mexicanos, en lo general, tenemos un estilo pasivo o un estilo automodificador. Preferimos modificarnos nosotros para enfrentar el estrés. Con ese tipo de personalidad, los mexicanos nos regimos por el amor, la cautela, la resignación, es la vida que me tocó vivir, control externo, prefiero que otros tomen decisiones y obediencia afiliativa. La familia es sumamente importante para la cultura mexicana. Por otra parte, el enfrentamiento activo, que él identificó que es más propenso en estadounidenses, sería un estilo en el cual modifico el ambiente para enfrentar ese estrés. Bajo este estilo, regiría el poder, la audacia, el goce, el control interno y la obediencia autoafirmativa. Hago valer mi opinión. En el contexto familiar, la familia enfrenta diversas crisis, normativas y no normativas. Para enfrentar este tipo de estrés y tener bienestar en sus miembros, la familia se hace uso de diferentes estrategias. Una particularmente importante es el tiempo libre. El modelo empleado con mayor frecuencia para evaluar el tiempo libre se desarrolló en Estados Unidos por Sabisky y McCormick. Se conoce como el Current Balance Model o Family Leisure Functioning. Este modelo lo que dice es que las actividades de tiempo libre favorecen el bienestar de la familia, favorecen la comunicación, el contacto, las actividades compartidas. La familia usa el tiempo libre a propósito para transmitir cultura a sus hijos. Este modelo retoma todas las actividades de tiempo libre de diferentes instrumentos de funcionamiento familiar y divide las actividades en dos. Las actividades conocidas como core serían actividades dentro del hogar: comer juntos, ver la televisión juntos, jugar un juego de mesa juntos. Estas actividades favorecen la cohesión porque favorecen que la familia se reúna a hacer algo. En contraste, las actividades balance serían actividades fuera del hogar: salir de vacaciones, un día de campo o ir de fin de semana en algún lugar. Este tipo de actividades lo que favorecerían sería que la familia se adapte a situaciones diferentes. ¿De qué carece este modelo? Es limitado en el número de actividades que toma en cuenta, solamente recaba las actividades de funcionamiento familiar de otros instrumentos y además no ha sido probado en población mexicana. Entonces, este modelo reúne el tiempo libre y el funcionamiento familiar. El funcionamiento familiar es todo este conjunto de patrones que dicen a los miembros cuáles son las funciones que tienen que desempeñar y que hacen que la familia cumpla con los propósitos a lo largo de todo su ciclo de vida. Son muchos los estudios y instrumentos de funcionamiento familiar. El que yo retomo maneja estos 5 componentes: ambiente familiar positivo y diversión como un aspecto positivo, y también evalúa el conflicto, la hostilidad y las soluciones. Por su parte, el tiempo libre es definido como aquellas actividades que tienen lugar una vez que ya quedamos libres de actividades laborales y académicas, y el mero objetivo es divertirse y descansar. Adicionalmente, aunque este modelo ha sido probado, otros estudios también han evaluado el impacto de diferentes actividades de tiempo libre, pero también han sido limitados.
solamente evalúan el impacto de un cuento, cómo contar un cuento en familia puede tener impacto en el bienestar o algo así. Por lo tanto, el propósito de este estudio fue evaluar el efecto de los mediadores del funcionamiento familiar y el tiempo libre en el impacto que tiene la filosofía de vida como un estilo de enfrentamiento sobre el bienestar. Para trabajar o cumplir el objetivo, se trabajó con una muestra de 587 padres de familia de 25 a 65 años de edad. Todos cohabitaban con su pareja, ya sea bajo matrimonio o unión libre. En promedio teníamos 50% hombres, 50% mujeres. Les comentaba al inicio que solo es una parte porque se hicieron modelos después por sexo, por edad, de 25 a 45 y luego de 46 a 65 y también por escolaridad. Sin embargo, por tiempo solo les presento los modelos. El instrumento, como hay 4 variables, se conformó de 4 escalas. La primera es bienestar, que evalúa la satisfacción global y la satisfacción por áreas. Y después, el componente afectivo. El instrumento de filosofía de vida, ya les había hablado un poquito de los factores. La escala de funcionamiento, también ya les había mencionado los factores. La que sí es importante es la escala de actividades de tiempo libre. Esa sí se validó en esta población y, como les decía, la gama de actividades ya fue. Se encontraron 13 factores donde aparece el escape de rutina, cuidado parental, actividades deportivas, culturales, consumo, tecnología, entre otros. Para el procedimiento se trabajó con un instrumento de lápiz y papel con una aplicación aproximada de 20 a 25 minutos, donde el objetivo era evaluar la interacción familiar, se garantizó la confidencialidad y anonimato de los datos. Para el análisis de datos, dado el número tan grande de factores, primero se procedió con un análisis factorial de segundo orden para disminuir los factores, después las correlaciones hacia los modelos de inicio. No les muestro toda la información, pero básicamente lo que aparece en negritas son los factores en los que lograron agruparse. Entonces el bienestar solo quedó clasificado como personal, familiar, afectos positivos y afectos negativos. La filosofía de vida, recuerdan que era pasivo y activo. El autoafirmativo sería el activo, se agrupó completamente como activo, y el pasivo quedó en 2 factores, que es obediencia y control. El funcionamiento familiar se agrupó como positivo y negativo, y de todas las actividades de tiempo libre quedó como individual, social y la familia hogar. Estas son las correlaciones, no me detendré en detalle, pero ya podemos ver que no hay efectos de multicolonialidad. Las correlaciones van de punto 10 a punto 40, significativas, pero ahorita lo analizamos. Este es el patrón que van a tener los modelos. Entonces, la filosofía de vida quedó en 3 y el bienestar subjetivo quedó en 4. Entonces, en total tendríamos 12 modelos. Solo les presento los que son significativos, que solo son 4 modelos. Las variables mediadoras, el funcionamiento quedó en 2 y el tiempo libre en 3, entran todas. Solo les presento los modelos significativos, como les comentaba. Entonces, el primero de ellos es que la filosofía de vida autoafirmativa tiene efecto en el bienestar personal. Cuando hablamos de efectos directos, la filosofía autoafirmativa, que es la activa, aquella que toma decisiones, que se rige por sí mismo, impacta en todas las actividades del tiempo libre y solo impacta en la cohesión. Pero cuando ya entra en un efecto, la raya roja continua es el efecto directo, y hacia el final ven el punto 0,6, es decir, solo explica el 6% de la varianza, y el 29 es cuando ya entran todas las variables, explica el 29% de la varianza. ¿De dónde viene toda esa varianza? Del papel, del tiempo libre individual y el tiempo libre social. Es decir, cuando ya entran como mediadoras, el tiempo libre familiar no tiene un papel importante en el tiempo libre personal. Y el funcionamiento familiar, tanto el conflicto como la cohesión, vamos a ver que se va a mantener constante a través de todos los modelos. Ahora ya no evaluamos el tiempo libre, el bienestar subjetivo personal, ahora evaluamos el bienestar subjetivo familiar. Y si se fijan, el patrón hacia acá se respeta o se mantiene. La autoafirmativa va hacia los 3 tipos de tiempo,
y la autoafirmativa va hacia la cohesión. Pero ¿qué pasa cuando entran como mediadoras? El tiempo libre individual y el tiempo libre social ya no son importantes. Solamente es importante el tiempo libre familiar. Y abajo se mantiene el conflicto y la acción. ¿La siguen? Ahora, igual la autoafirmativa impacta en los afectos positivos. ¿Qué es lo que observamos? Lo que impacta como mediadores a los afectos positivos van a ser el tiempo libre social y el tiempo libre individual. Abajo se mantiene el funcionamiento familiar, pero el tiempo libre familiar no impacta en los afectos positivos. Y finalmente, el cuarto modelo que fue significativo, los demás no se los muestro porque no fueron significativos. Es el estilo de vida o enfrentamiento automodificador obediencia. Este es un estilo pasivo. Este estilo impacta en el bienestar familiar, pero este estilo de vida solamente impacta directamente sobre el tiempo libre familiar y directamente sobre la cohesión. Cuando ya entran como mediadores, impacta el tiempo libre individual y el tiempo libre familiar. Y igual en la parte de abajo se mantienen los dos componentes del funcionamiento. La discusión que sigue trabajándose versa sobre el estilo de enfrentamiento autoafirmativo. Es un estilo de poder, podríamos llamarlo. Es un estilo en el cual la persona decide lo que quiere hacer y por eso impacta en los tres tipos de tiempo libre, porque el tiempo libre es un espacio de libertad de elección. Ellos deciden si lo van a usar de manera individual, de manera social o compartido con la familia. La cohesión, vimos que se mantiene, ese patrón se mantiene a través de todos los modelos. La cohesión siempre tiene un efecto directo, o el enfrentamiento siempre va a tener un impacto sobre la cohesión. Unido a lo que sigue, ya cuando entran como mediadores, siempre, la ausencia de conflictos y la presencia de cohesión va a impactar el bienestar. La familia, como les comentaba en un inicio, es una premisa universal para los mexicanos. Es tan importante que independientemente de que sea activo, como lo había dicho Díaz Guerrero, más tendiente a aparecer en Estados Unidos, o que sea más apegado a mi cultura como pasivo, independientemente de eso, la familia siempre va a ser una premisa universal. Respecto al papel mediador del tiempo libre, pues sí es importante la diferencia, sí se nota que cuando hablamos de bienestar a nivel personal, como bienestar personal y afectos positivos, lo que importa es el tiempo libre que es para mí, no el tiempo libre que dedico a mi familia. Contrario a cuando ya el bienestar en el que estoy pensando no es en el mío, sino en el compartido con mi familia. Si ya tengo que pensar en mis hijos, entonces sí es importante el tiempo que dedico a mi familia. Y finalmente el estilo automodificador obediencia, que fue el único que salió como muy marcado a la cultura mexicana. Este estilo también está marcado por esa premisa de autoridad de la familia. La familia es muy importante para la población mexicana y en este se ve que también el que es importante va a ser el tiempo que destine a esas actividades de cuidado de la familia, respetando la autoridad del padre y el sacrificio. ¿Qué es importante? Lo que no hemos evaluado o lo que viene hacia el futuro es evaluar el tiempo libre de los hijos. ¿Qué pasa cuando ya también impacta el bienestar de los hijos, el tiempo con los hijos? Es importante también evaluar el tiempo libre en parejas sin hijos o evaluar el tiempo dependiendo de las edades que tengan los hijos. Y el aporte general sería que el tiempo libre y el funcionamiento realmente impactan en el bienestar, pero no todas las actividades van a impactar de igual manera en la percepción. Eso sería todo. Recuerden que las preguntas son al final. Continuamos con el trabajo de Nadia Navarro, prácticas de violencia que viven los hombres en la relación de
prácticas de violencia que viven los hombres en la relación de pareja, y mi tutora principal es la doctora María Alejandra Salguero Velázquez. A manera de introducción y también para justificar mi tema, hablo sobre la violencia hacia las mujeres, que ha sido el principal foco de atención en muchas investigaciones por mucho tiempo. Sin embargo, la pregunta de mi investigación es: ¿qué sucede cuando son los hombres los que viven la violencia por parte de sus parejas mujeres? Esto sin duda es una problemática social que también se presenta, pero del que no siempre se habla, principalmente por estos roles y estereotipos de género con los que se nos ha ido construyendo a nosotros, silenciando a estos hombres y a la sociedad en general, impidiéndoles reconocer sus propios malestares. Las pocas investigaciones sobre el tema, la notoria ausencia en estos programas gubernamentales y el desconocimiento social han influido principalmente para silenciar estas voces y para silenciar esta problemática. Una manera en la que yo abordé la investigación es desde el construccionismo social, incorporando la perspectiva de Berger y Luhmann, que consideran que la realidad social no es fija, sino cambiante, y los significados forman parte de este proceso de construcción sociocultural. Además, como parte de la investigación, incorporo la perspectiva de género, considerando el carácter relacional, es decir, que no podemos hablar del hombre o de los hombres sin considerar el estudio también de las mujeres. El género es importante en la investigación porque es una de las formas en las que se ordena la práctica social, es decir, que se nos construye de una forma para ser hombres o para ser mujeres de manera diferente, teniendo connotaciones de desigualdad en muchos sentidos, favoreciendo específicamente en los hombres, y lo digo entre paréntesis, en cuestiones de poder y dominio sobre las mujeres. Sigue, por favor. El objetivo general de mi investigación fue analizar el proceso de construcción que viven los hombres en la relación de pareja. Los objetivos específicos fue documentar el proceso de socialización y aprendizaje del ser hombre, analizar la relación de pareja e identificar los malestares de los hombres que viven violencia en la relación de pareja. La que sigue, por favor. La metodología es una metodología cualitativa para identificar principalmente estos procesos de aprendizaje del ser hombre y la violencia en la relación de pareja. Se utilizó como estrategia para la recolección de la información una entrevista semiestructurada. Se solicitó un consentimiento informado a los participantes. Los principales ejes de la entrevista y que fueron parte del análisis son el proceso de socialización y aprendizaje del ser hombre, la relación de pareja y los malestares de los hombres. El análisis de contenido fue la estrategia para trabajar la información obtenida, permitiendo así identificar estos significados en los procesos de socialización y aprendizaje del ser hombre. Participaron en esta investigación 3 hombres de 29 años, quienes viven en la comunidad de Cuautepec, pertenecientes a la delegación Gustavo Madero de la Ciudad de México. A continuación muestro algunas características generales de estos 3 participantes para darnos una idea de cómo son ellos. Pedro, el primer participante, es un hombre de 29 años que nació en la Ciudad de México, es licenciado en psicología titulado, es soltero y actualmente trabaja como psicólogo clínico. Mantiene una relación actualmente que inició hace 8 años y es con esta pareja donde ha vivido diferentes episodios de violencia. Ha sido agredido físicamente a través de golpes y psicológicamente al ser manipulado y menospreciado por su pareja. Juan, hombre de 29 años, nacido en Pénjamo, Guanajuato, tiene la licenciatura en psicología inconclusa y actualmente trabaja como auditor en una empresa de autoservicio. Desde hace 2 años y medio, Juan tiene una relación
relación formal y vive con su pareja e hijo. En esta relación, la violencia física y psicológica por parte de ella se fue presentando rápidamente, incrementando poco a poco. Finalmente, Eduardo es un hombre de 29 años, nacido aquí en la Ciudad de México, tiene la preparatoria concluida y trabaja como auxiliar en una empresa de calzado. Es soltero y actualmente no tiene pareja. Con la segunda pareja formal, recuerda haberse sentido agredido en el aspecto psicológico, pues ella le reclamaba muchas cosas e intentaba chantajearlo, culparlo o menospreciar su opinión ante las discusiones o problemas que se presentaban. Como parte de los resultados, y tomando en cuenta estos tres ejes de análisis, empezando con el primero, que es el proceso de socialización y aprendizaje del ser hombre, en esta presentación solo me enfoco a la familia, que es el espacio más importante para estos tres participantes, y en donde ellos fueron socializados siguiendo algunos estereotipos de género. Sin embargo, a estos hombres, más que enseñarles a sentirse superiores a sentirse superiores a las mujeres o sentir poder sobre ellas, el discurso que prevalecía en estos hombres era que ellos tenían que respetar y cuidar a estas mujeres. Tengo algunos testimonios de estos participantes. Por ejemplo, Eduardo nos comenta: mi hermano mayor como que sí me enseñaba cosas, yo creo, por eso lo seguía mucho. Me decía constantemente: no fumes, no tomes, no seas violento, siempre cuida de las mujeres, o tú como hombre siempre te toca invitar más, tú toma la iniciativa. Juan comenta: pues sí, fue educado bajo una forma un tanto retrógrada, porque todavía a mí se me inculcó de que el hombre tiene que hacer ciertas cosas, la mujer otras. O alguna frase de su madre que también mencionó es: no llores, eres hombre. Entonces nos damos cuenta cómo estos estereotipos de género se van aprendiendo en estos discursos, principalmente de los padres, en estos hombres, considerando esta importancia sobre el cuidado y el respeto hacia las mujeres. En el segundo eje de análisis, que es la relación en pareja, estos participantes van aprendiendo a relacionarse a partir de lo que habían aprendido en sus familias, es decir, a respetar y no violentar a las mujeres, esperando ser aceptados y respetados de igual forma. Sin embargo, en el curso de la relación se van construyendo episodios de violencia en donde ambos integrantes de la pareja se ven involucrados. Aquí solamente voy a escribir una cita de uno de los participantes, un evento significativo de un episodio de violencia para él. Juan menciona: una vez fuimos a la casa de unos amigos, entonces empezó primero a hacerme culpable de todo, ¿no? Dije: órale va, pues se está desquitando. Ya después fue una agresión física, fue una cachetada. Dije: no, pues ya estuvo, o tranquilízate, ya estás borracha. No estoy borracha y me vale madre. Y empezó una pelea bastante seria, a tal punto de que la tuvieron que encerrar en un cuarto. Y ella me mordió en un pecho y me dejó casi la carne desgarrada, hasta que por fin logré someterla. Digo, nunca le pegué o cosas así, pero era tanto su descontrol que hasta me rompió los lentes. También tengo la cicatriz y me duele hasta la fecha. Entonces, aparte de someterla, tuvieron que encerrarla en un cuarto. Ya después que se encerró en un cuarto, traté de hablar con ella, se tranquilizó, pidió perdón y todo de pelo, y ahí seguimos, pero yo creo que fue de los más violentos. Lo leo textual porque me parece significativo que visualizar esta realidad, ¿no? Pedro también menciona: fueron cachetadas, patadas, puñetazos, lo que ella pudiera, pues estaba tan enojada que lo que ella quería era pues sacar ese enojo. De repente no me hablaba una semana y pues eso a mí me dolía. Entonces cuando me hablaba, en lugar de que yo lograra decirle: lo que haces me duele, pues ahí estaba. Esa es otra cita de otro de los participantes.
Y también Eduardo menciona, la violencia que resultaba ser más dolorosa era la psicológica y emocional para este participante. Me sentí manipulado, tal vez al principio, cuando yo la conocí y antes de que cortara a su ex. Si te soy sincero, sí pensé que salía conmigo para darle la torre a su ex. ¿Qué sigue, por favor? También es importante mencionar que la violencia es una problemática que se va naturalizando también en las relaciones de pareja, y esto lo reflejo con esta cita de Juan, donde los episodios de violencia que constantemente vivía se fueron haciendo parte de su rutina diaria, habituándose a estas peleas. Él menciona, fueron muy constantes los episodios, llegué al grado de acostumbrarme. Era costumbre de 1 o 2 veces a la semana estar peleando, 3 días sin hablarnos y 2 días bien. Entonces llegué tanto a acostumbrarme a eso que como que me di el nivel de berrinche, y lo que hacía de repente era berrinche nivel 1, dile que sí, para que se calle. Berrinche nivel 2, háblale. Berrinche nivel 3, tienes razón, cállate. Berrinche número 4, vete a fumar un cigarro y al jardín porque si no va a valer verga esto. Entonces eso dependía mucho de la situación. Con esto pues vemos reflejado cómo es un aprendizaje que se va normalizando en la vida diaria de las personas sin darnos cuenta. Finalmente, en el tercer eje de análisis, malestares de los hombres, existieron muchas emociones y sentimientos que los participantes manifestaron. Cantoral autora menciona que un problema al que se enfrentan estos hombres para identificar sus propios malestares es la dificultad que tienen para reconocerse en desigualdad, aún en aspectos que socialmente pueden ser considerados como privilegiados, y ventajas de género, ya que la propia configuración de la identidad de género les dificulta a estos hombres expresar abiertamente sus sentimientos ante situaciones en las que se percibe vulnerabilidad. Una cita de estos participantes es Juan, decía, yo sentía rabia, a tal punto que decía, ¿sabes qué? No voy a volver. Estaba tan frustrado, tan sacado de quicio, y recordaba mi vida anterior y era de, podría estar con 1000 chicas si quisiera y estoy aquí como pendejo. Pedro también dice, todas esas cosas sí me generaron enojo, culpa. Yo me sentía muy culpable porque yo jamás me imaginé que pudiera pasar una situación así. La que sigue, por favor. A los participantes también la pena y el miedo eran de las emociones y los sentimientos que se reflejaron en sus discursos. Por ejemplo, uno de ellos dice, no es un tema fácil, yo siento que me daría pena el platicarlo porque sí me importa mucho el que dirán. Eduardo menciona, mi mamá sí me preguntó que qué había pasado, le conté como que a grandes rasgos. Y finalmente Pedro menciona, sí, más bien era pena. A lo mejor con algunos amigos porque ellos vieron la situación. Más que vieran que ella es así, me daría más pena que supieran que yo reaccionaba así, porque siempre intento resolver las cosas de la mejor manera, pero con ella no pude. Son algunas de las emociones y sentimientos que los participantes manifestaron en las entrevistas. Y finalmente, en las conclusiones que hasta ahorita estamos trabajando, son las siguientes. La violencia, sin duda, forma parte de un proceso de construcción social que involucra estos espacios de práctica de cada persona, como es la familia. Sin dejar de lado que también la escuela, los amigos, forman parte de este proceso. Sin embargo, bueno, aquí solamente quise mostrar lo relacionado al tema de la familia. Y bueno, donde estos aprendizajes que se tienen se vuelven importantes al incorporarse en el pensamiento y comportamiento de nosotros como personas. Un aprendizaje importante para estos tres hombres fue sin duda el respeto y el cuidado hacia las mujeres. Con este discurso aprendido sobre el trato hacia ellas, fueron construyendo relaciones de pareja violentas, donde ellos resultaban ser los violentados.
La violencia no está definida por el sexo. La sociedad desafortunadamente ha colocado al hombre como el violento por naturaleza. Sin embargo, la realidad es compleja, diversa y cambiante, como lo vemos en esta investigación. A las personas también es importante mencionar esto porque no se nos educa y no se nos enseña para construir relaciones de pareja sanas. Los participantes en este caso no supieron cómo establecer límites desde el inicio de sus relaciones, posibilitando así la manera secuenciada de situaciones de violencia por parte de sus parejas, habituándose a una forma de relación donde poco a poco se va construyendo de manera natural. Cuando hablamos de hombres que viven esta violencia, nos estamos enfrentando a un problema que necesita ser nombrado y visibilizado. Actualmente hay instituciones que no consideran esta problemática y son muy pocos los servicios de atención, especialmente que se dedican a brindar la atención a esta situación. Finalmente, esta investigación lo que sugiere es abrir más espacios de reflexión sobre este tema, evidenciando la necesidad de dar voz a los hombres para no silenciar situaciones que dañan. Aun cuando no se quiere reconocer este tipo de problemática, ya que al hablar de violencia en la relación de pareja, los hombres siguen siendo un tema en su mayoría, las voces silenciadas. Entonces, con mi investigación yo lo que propongo o lo que sugiero es seguir evidenciando este problema, seguir trabajando, no solamente en relación a la pareja, sino en los malestares que estos hombres presentan y que muchas veces no se habla en cuestiones de trabajo, en cuestiones de paternidad. Entonces yo creo que en esta población falta mucho todavía por hacer y bueno, esta es solamente una parte y yo creo que es como el inicio también para muchas cosas nuevas por atendernos. Y eso sería todo de mi parte. Bueno, vamos a continuar con las presentaciones. A continuación, Francisco Javier González Cordero expondrá niveles de trabajo, vejez y masculinidad a través del curso de vida. Hola a todos. Básicamente esta investigación se centra en explorar el proceso de construcción de la identidad masculina en un grupo de hombres mayores de una comunidad rural del Estado de México. Aquí sigue, por favor. Pero bueno, para llegar a este punto primero hay que revisar ciertas cuestiones teóricas y aquí vamos. Mi aproximación teórica parte desde una estructura multireferencial. ¿Qué quiere decir esto? El concepto de multireferencialidad alude a una forma de hacer interdisciplina. ¿Qué quiere decir con esto? En este modelo tenemos un fenómeno sumamente complejo que una sola disciplina no alcanza a cubrir y entonces lo que hacemos es tomar diferentes conocimientos y diferentes conceptos de diferentes disciplinas y combinarlos creando un marco teórico coherente que nos permite abordar este fenómeno. Para realizar este trabajo yo tomé aspectos de la perspectiva del curso de vida, de la sociología del conocimiento, de la sociología clínica, de la psicología social crítica, de la psicología del desarrollo, de la teoría de género, especialmente de los estudios de la masculinidad y de la gerontología. Juntando todos estos llevo a diferentes principios teóricos. ¿Cuáles son? El primero de ellos es que vamos a tomar la identidad de género desde que el hombre nace hasta el punto en que yo llego a entrevistarlo. Y con esto vamos a ir acercándonos a estas nociones de ciclo de vida que igual no nos ayudan tanto. ¿Por qué? Porque si consideramos que la vejez es una construcción social, vemos que es una etapa de la vida, pero las etapas de la vida no son ni inmutables ni esenciales, son construidas históricamente a partir de una cultura específica. También tenemos que esta identidad de género es un fenómeno psicosocial y que no puede ser reducida solamente a un aspecto psíquico o un aspecto social, sino que tenemos que ver la relación entre ambas. Tercero, tenemos que ver también que hay una relación entre la estructura social, las normas que pone la estructura social a los hombres y las posibilidades de existencia que los hombres se crean para sí. Pero todo esto surge en contextos específicos, en momentos del tiempo específicos. Finalmente, el género también es una construcción social
y se enlaza con la edad y con otros elementos que dotan de una posición social a la persona. Por ejemplo, si hablamos de hombres, no es lo mismo ser hombre, estudiante de doctorado en psicología social, que ser hombre de 40 años que vive en Chiapas, a ser un hombre de 75 años de Sonora. O sea, los hombres, no podemos hablar de un hombre y de una mujer. El género se construye relacionalmente y tenemos que hablar de hombres y de mujeres en momentos y en situaciones específicas. La que sigue, por favor. Bueno, vamos a centrarnos ahorita en la cuestión del envejecimiento. Los gerontólogos nos han dicho desde hace mucho tiempo que vejez y envejecimiento son cosas distintas. El envejecimiento es un proceso que dura toda la vida, desde que naces hasta que te mueres, y básicamente, aunque todos envejecemos, no lo hacemos de la misma manera. Factores como el género, la raza, la edad, el país donde vives, lo van construyendo. Igualmente, bueno, como ya había dicho, la vejez es una construcción social y depende del momento histórico en donde estemos y de la sociedad en donde estemos. De todo esto, existen muy pocos estudios sobre envejecimiento en México y la gran mayoría de ellos están centrados en la población urbana. ¿Por qué? Porque el 75% de las personas mayores viven en poblaciones urbanas y básicamente los investigadores no quieren ir a las comunidades rurales a trabajar. Sabemos muy poco sobre la vejez en las comunidades rurales. Y de todo esto sabemos todavía muy poco, y ahí es donde entran también los estudiosos de la masculinidad, sobre cómo los hombres mayores de las comunidades rurales construyen su identidad de género, cómo ellos se visibilizan como hombres. Pero de lo poquito que sabemos, han dicho que el trabajo para estos hombres rurales es un elemento fundamental de cómo ellos se estructuran como hombres. Pero no es este trabajo de oficina que nosotros estamos acostumbrados, sino este trabajo duro bajo el sol, donde uno sude, les salen callos, se construye o se crea. Ese es el trabajo al que ellos se refieren. La que sigue, por favor. Bueno, podemos pensar junto a Salguero que la identidad de género es un proceso en la vida de las personas donde se incorporan las diferentes maneras en cómo se visibiliza desde su aprendizaje y encarnación de género. Las concepciones que se tienen de sí mismas y de los grupos a los que pertenecen, como también de los otros y de sus respectivos grupos y géneros. Es decir, cómo yo me veo como hombre y cómo veo a los demás hombres y cómo veo a las demás mujeres que me rodean. Para Blanco, la perspectiva del curso de vida centra su atención en investigar cómo los elementos históricos y los cambios económicos, demográficos, sociales y culturales configuran las vidas individuales o las cohortes de las personas. ¿Qué queremos decir con esto? Que la identidad de género es un proceso que dura toda la vida y entonces puede ser investigado a partir de la perspectiva del curso de vida. Y si es algo que dura toda la vida y que es socialmente construido, entonces las identidades de género van a ir cambiando dependiendo de si existen cambios económicos, demográficos, sociales, culturales. En 20 años no vamos a hacer los mismos, no vamos a tener la misma concepción que tenemos como hombres y como mujeres, no solo por nuestros aprendizajes, sino por el cambio social que estamos viviendo. La que sigue, por favor. Bueno, la perspectiva de curso de vida nos dota de 3 herramientas teórico-metodológicas para poder explicar esto. Yo básicamente me voy a centrar en las trayectorias. Para el curso de vida, una trayectoria es un camino recorrido dentro de un dominio de la vida. Todas esas trayectorias son normativas y son diferentes en cada sociedad del momento histórico. Vamos a poner un ejemplo. Desde que nacemos, la sociedad tiene un plan de vida para nosotros. Pero este plan está normado por momentos. Hay un momento para ir a la escuela y terminando la escuela sigue el momento para trabajar, y en el momento en que estamos trabajando llega el momento de casarnos, y en ese momento sigue el momento para tener hijos, y varios años después la sociedad dice que llega un momento para el retiro. Estas trayectorias son creadas de esta manera. Hay un plan de vida que la sociedad nos impone, pero este plan de vida depende del momento en el que hemos nacido. Por ejemplo, los que estamos aquí y nacimos entre los 80s y los 70s y los 90s, tenemos planes de vida muy diferentes a personas que nacieron en 1950 y que nacieron en 1930, porque la forma en cómo está estructurada la sociedad va cambiando. ¿Ok? Ahora pensemos en los hombres que viven en comunidades rurales. Estos hombres, ¿cómo estructuran sus trayectorias de vida? Es muy diferente a cómo lo hacemos nosotros, ¿no? Ninguno de nosotros antes de venir aquí sacó a pastar a los animales, se fue a revisar la cosecha, o el domingo no va a ir a la iglesia del pueblo a hacer una faena para cumplir con sus obligaciones
Y entonces, estas identidades de género son contextuales. La que sigue, por favor. Bueno, ya dijimos que hay diferentes maneras de ser hombre, diferentes maneras de envejecer, pero también hay diferentes concepciones de lo rural. Y entonces Quintanar nos da 3 definiciones de lo rural. Él lo primero lo define como un hábitat, es decir, la locación geográfica donde estamos, como una forma de ocupación, es decir, las actividades económicas que se realizan, y como una forma de cultura. Y esto es lo importante, porque cada zona rural tiene una cultura específica. ¿Ok? Vázquez nos dice que en los últimos 70, 80 años las ruralidades mexicanas han vivido un proceso de transformación, de convertirse en comunidades totalmente tradicionales a incorporar elementos de lo urbano. Emilio Dujay y Ángela Aguirre nos dice que hay una particularidad específica con las ruralidades que colindan con la Ciudad de México. ¿Cuál es la particularidad? Que la mancha urbana se las tragó de esta manera y que quedan muy pocas y que están en los límites de la ciudad. Bueno, aunque también hay algunas como Coyoacán que están como muy céntricas, ¿no? Este cambio, cuando la mancha urbana se traga a las comunidades rurales, cambia la forma de ser hombre y de ser mujer. ¿Por qué? Porque cambia las prácticas que tienen las personas en estos lugares. A la que sigue, por favor. Bueno, teniendo todo esto como contexto, el objetivo de este trabajo es analizar el lugar que ocupan las trayectorias de trabajo en la construcción de la identidad masculina en 2 generaciones de hombres mayores de la comunidad de Xotlán, Estado de México. Aquí hay 2 conceptos importantes: trayectorias de trabajo y 2 generaciones. ¿Por qué decimos trayectorias de trabajo? Porque el trabajo es una institución social. Se espera que trabajemos, pero se espera que, dependiendo del momento en el que nacemos y la sociedad en la que estemos, se espera que trabajemos de cierta manera. Por ejemplo, la generación millennial se espera que no tenga trabajos estables, sino que trabaje 3 años aquí, 3 años en otro lugar, 3 años en otro lugar. Y por ejemplo, la generación baby boomer, que nació entre los 40 y los 50, tuvo trayectorias de trabajo de entre 30 o 40 años en un mismo lugar. Y entonces la forma como se configuran estas formas de trabajo son diferentes dependiendo de cada generación. Si nosotros solo utilizamos la edad, estamos desligando a las personas del momento histórico con el que nacen. El concepto de generación nace de la demografía y de la sociodemografía, y ahorita lo vamos a utilizar. Vamos a utilizar generación o su sinónimo o orden de nacimiento. La que sigue, por favor. Bueno, Xotlán se encuentra aquí en este punto, en el municipio de Tultitlán Izcalli, que sería esta parte de acá, colinda con Tultitlán, Tultepec, Coacalco, y hasta acá está la Ciudad de México, y aquí está la Condesa, punto de referencia que casi todos aquí conocemos, ¿no? ¿Qué implica esto? Número 1, Xotlán está en el borde de la zona metropolitana, es la frontera entre lo rural y lo urbano. El pueblo tendrá más o menos 1500 años de existir y tiene una población entre 4500 habitantes. La que sigue, por favor. Bueno, marco metodológico. ¿Cómo hicimos este abordaje? Lo hicimos desde un enfoque cualitativo y seleccionamos 2 herramientas metodológicas que consideramos que tienen la capacidad de triangularse: la observación participante y las entrevistas semiestructuradas. La que sigue, por favor. ¿Cómo recolectamos los datos? Yo tuve una fase previa de acercamiento a la comunidad en el año 2013. Básicamente nadie me conocía en ese lugar y yo me inserté en una actividad que tienen los hombres mayores de esa comunidad, que es hacer faenas. ¿Qué quiere decir que hacer? No sé si tengan esta noción de faena o tequio. Bueno, las comunidades rurales de México tienen una forma de organizarse para solucionar sus problemas, casi siempre de infraestructura. Si hace falta hacer una calle, poner un poste de luz, meter el drenaje, la comunidad se organiza y trabaja para hacerlo de manera autogestiva. Yo me fui a meter a las faenas en el año 2013 y así es como pude localizar informantes clave, ver la historia de la región y irme relacionando. El proceso de observación participante se llevó entre enero a diciembre de 2017. Básicamente yo me iba a meter a todos los lugares, a todas las actividades consideradas como masculinas: faenas, partidos de fútbol, cantinas, pulquerías, peleas de gallos, esto de Monte de los Toros, se me fue la idea. Y entonces empecé a conversar con informantes clave que me dieran dos tipos de información. La primera, cómo es ser hombre en Xotlán, y 2, cómo ha cambiado la comunidad de Xotlán.
Todo esto lo registré en un diario de campo y a partir de ahí creé una descripción densa. Ese concepto viene de antropología de Clifford Geertz, para contextualizar los datos obtenidos, porque básicamente yo no tenía ninguna idea de cómo era pues, el ser hombre en esa comunidad rural, y así ver las relaciones entre el tiempo histórico y el tiempo social. La que sigue, por favor. Bueno, hice entrevistas semiestructuradas, redacté un guión enfocado desde la perspectiva de curso de vida. ¿Qué quiere decir con esto? Que el guión va desde que la persona se acuerda hasta el momento en que yo llego. Me centré básicamente en la trayectoria laboral y en la relación con otras trayectorias que ahorita les voy a mostrar. Les expliqué a los participantes, tomaron un consentimiento informado, y estos son mis participantes. Son 10 participantes en 2 generaciones. La cohorte de 1930 a 1942, que es de 75 años o más, y la cohorte de 1943 a 1957, que es de 60 años a 74 años. Estos son mis participantes y básicamente hay una distinción entre ellos. Algunos nacieron en la comunidad y otros llegaron en algún momento a vivir en ella. Casi todos están pensionados, pero eso no quiere decir que han dejado de trabajar. La que sigue, por favor. Bueno, básicamente tuvimos un promedio de 3 horas y media por entrevista. Eso era lo que gastaba porque llevábamos toda su vida. Todos los documentos se incorporaron a una base de datos en Atlas I, que fue desde ahí donde analizó la información. Desde ahí se codificó, se crearon categorías, se realizó el análisis de contenido. La que sigue, por favor. Bueno, aquí tenemos 2 cosas. Por un lado tenemos a nuestros 10 participantes divididos en 2 generaciones, y por el otro lado tenemos la evolución del tiempo en la región y donde se encuentra la zona norte del Valle de México. Vemos en este cambio de una vida centrada totalmente en el campo a la vida moderna 4 transformaciones, y estos hombres fueron desarrollando su vida a lo largo de estas transformaciones. Aquí eran caminos de tierra, todos andaban en guaraches, literalmente. Aquí entraron los primeros, por ellos mismos entraron la urbanización en una primera etapa. Aquí se amplió la urbanización. Esto implica que cuando llega la urbanización llegan zonas industriales, unidades habitacionales, y el campo se empieza a morir aquí. Aquí el campo se muere totalmente y solo quedan 10 ejidatarios. Y entonces vemos cómo van naciendo, o cómo van migrando, cómo van naciendo la comunidad, o cómo van llegando a la comunidad. Y vemos que mientras las cohortes la más envejecida ya era hombre, estos apenas estaban naciendo, y eso nos da pauta para creer que las identidades de género se van modificando en función del momento histórico. La que sigue, por favor. Bueno, estas son las trayectorias que nosotros tomamos. El eje es el trabajo remunerado, pero también vemos una trayectoria de educación, una trayectoria vinculada a la familia de origen, una a la familia que conformaron, y otra a la residencia. ¿Por qué? Porque estos hombres en algún momento de su vida quizá emigraron y establecieron nuevas relaciones con el contexto en donde estaban. Y también identificamos una trayectoria más subjetiva, que es el malestar. ¿Ok? Bueno, básicamente hay 2 esferas. La primera, la esfera estructural. Aunque estos hombres nacieron en momentos distintos, en momentos históricos distintos, los cursos de vida, sus trayectorias se estructuran de manera similar en 3 momentos: una infancia, una adultez y una vejez. Y cada momento tiene un imaginario: aprender a ser hombre, demostrar que ser hombre y aguantar el ser hombre. Vamos a ver por qué. Eso es en el nivel estructural, pero a nivel individual vemos que aunque se estructuran de manera similar, la forma de significarlos es muy diferente. La que sigue, por favor. Cada cohorte lo significa de manera diferente dependiendo de las cosas que vivieron. En el primer punto, en el proceso de ser hombre, de aprender a ser hombre, básicamente la idea era: todos nacieron en el campo, todos disfrutaron de los recursos y de las posibilidades que ofrecía el campo, pero también de las limitaciones. Todos tenían la misma estructura familiar enfocada a tener abuelos, padres y como 12 hermanos. Pero aquí es donde empieza la diferencia. Los más viejos no tuvieron educación. ¿Por qué? Porque sus padres pensaban en educarlos para trabajar en el campo. Y entonces toda su educación se enfocó a esto. Ellos tuvieron 1 o 2 años de educación y ya después los metieron a trabajar. Y los más jóvenes tuvieron más recursos y más accesos a la educación. En este momento de su vida ellos sienten malestares. ¿Cuáles son?
dolor y hambre en el aspecto físico y vergüenza de la pobreza en el aspecto emocional. La que sigue, por favor. En ese momento del ser hombre, como que los cursos de vida se igualan. ¿Por qué? Porque todos los hombres se definen como en tanto tales a partir de tener un trabajo estable, tener una casa para su familia, tener una familia y ser un proveedor. Y entonces en eso se centran ellos. Ellos casi no cuidan a sus hijos porque están 12 horas del día trabajando y los fines de semana los utilizan para trabajar en la comunidad. ¿Cuáles son los malestares? Aunque el malestar físico es trabajar 16, 12, 3 horas al día. El malestar emocional, aunque esto no se mencione en el público, no pueden estar con sus hijos. Tienen que estar trabajando. Esa es la idea de ser hombre. Todo el tiempo tienen que trabajar. Todo es trabajo para ellos. Hasta tender la cama es trabajo. Ir a la iglesia es trabajo. Todo es trabajo para ellos. Es lo que les da sentido a su vida. La que sigue, por favor. Bueno, cuando ya son mayores. Hay una gran diferencia. Los más jóvenes siguen haciendo actividades productivas. Igual ya están pensionados. Pero siguen buscando la forma de tener un proyecto a futuro. Los más envejecidos ya no. Los más envejecidos, aunque cueste trabajo decirlo, ya no les queda proyecto. Ellos se asumen como ausentes de proyecto y solo esperan la muerte. Pero hay una forma específica de esperar la muerte. Estos hombres tienen prohibido demostrar que están viejos, que el cuerpo ya no aguanta, que se están doblando. Ellos le dicen, es que yo no me puedo echar, es la palabra que ellos usan. Y hay malestares físicos, porque el cuerpo ya está desgastado por tantos días y años de trabajo, y hay malestares emocionales. ¿Cuál es el malestar emocional? Que aunque lo dieron todo, muchas veces no les alcanzó. Lo que ellos hicieron, el resultado fue diferente a lo que esperaban. ¿La sigue, por favor? Bueno, la discusión, estas son preliminares, todavía me falta afinarlas. Si bien la estructuración de los cursos de vida en ambas generaciones sigue un mismo patrón, existen diferencias generacionales en la conformación y significación de trayectorias del curso de vida, las cuales se fundamentan en la relación entre los cambios históricos a nivel regional y acontecimientos biográficos más importantes de la vida de los participantes. Estos hombres es la primera generación, las primeras dos generaciones de hombres que dejaron de ser campesinos para convertirse en obreros. Y eso cambió literalmente la forma de ser hombre. ¿Por qué? Porque eran obreros de lunes a viernes, solo de domingo eran campesinos para ayudar a las comunidades de sus padres. Decimos que también es necesario incorporar las dimensiones temporales para el análisis de los fenómenos de la vejez y del envejecimiento desde una perspectiva psicosocial. Y esto es algo que realmente no pasa, no se ve el tiempo histórico como un elemento necesario para abordar. Y necesitamos trabajar las identidades en función relacional, porque esto solo es muy poco. La que sigue solo es para... Gracias. Gracias, Francisco Javier. Continuamos con el trabajo de Cintia Aguilar Delgadillo, narrativas de vida de jóvenes con distrofia muscular de Duke. Justo ya mencionaron cómo se llama la tesis y voy a presentar hasta los avances que tengo. Y bueno, para empezar es importante señalar que la tesis se realizó bajo un paradigma interpretativo, es decir, que se asume que la realidad se construye y que existe una relación entre quien investiga y lo que se busca conocer, y para llevar a cabo la investigación se alude al uso de técnicas hermenéuticas. Los referentes históricos que yo retomé fue el construccionismo social y el estilo narrativo, y bueno, el construccionismo social nos señala que la realidad se construye en un colectivo social, de manera que es posible hablar de múltiples realidades, dado que esta va a depender del contexto histórico y cultural en el que la persona se encuentra inmersa. En cuanto al giro narrativo, se asume que los seres humanos son seres narrativos por naturaleza, de manera que para dar cuenta de su realidad hacen uso de historias, ¿no? Construyen historias para poder transmitirle a otra persona cómo es su realidad. Y los temas que se vuelven relevantes en mi investigación son la discapacidad y la distrofia muscular de Duchenne, dado que yo parto del supuesto de que la construcción social o las construcciones sociales de la discapacidad van a permear la manera en que se entiende, que se aborda la distrofia muscular de Duchenne,
dado que la distrofia muscular de Duchenne es una condición de salud que genera discapacidad motriz. Y bueno, les voy a platicar un poquito de qué trata o qué es la distrofia muscular de Duchenne. Es una enfermedad neuromuscular, de acuerdo al CIE-10, y lo que sucede es de carácter hereditario, se afecta el cromosoma XP21, entonces las portadoras son mujeres y quienes presentan los síntomas son los varones. Existen casos de mujeres, pero es rarísimo, en su mayoría se presentan en los hombres. Y lo que sucede es que hay una ausencia parcial o total de una proteína que se llama distrofina, y esta proteína es la que nos da fuerza a los músculos, y cuando se carece de ella lo que genera es debilidad muscular en todos los músculos del cuerpo. Entonces, a medida que va progresando, va a generar una discapacidad motriz. Los síntomas surgen antes de los 5 años, por ello la distrofia muscular de Duchenne también es conocida como distrofia de las infancias, y comienza a través de caídas. Los niños presentan dificultades para subir escaleras, obviamente no pueden correr, y es confundida con pie plano, ¿no?, o con algunas otras enfermedades. Por ello hay dificultades para diagnosticarla y se desconoce en muchos contextos médicos. Alrededor de los 12 años, dado que va evolucionando, alrededor de los 12 años pierden la capacidad de marcha, ¿no? Entonces usan silla de ruedas y la esperanza de vida se ve afectada, porque se afectan todos los músculos, presentan complicaciones cardíacas y respiratorias que son generalmente la causa del fallecimiento. El promedio a nivel internacional son 25 años. La literatura da cuenta de algunos casos que llegaron hasta los 30, 40 años, pero es rarísimo. Y en México son 19 años de edad. Es así que, tras la revisión de la literatura, yo encontré que la discapacidad ha sido fabricada desde diferentes modelos teóricos de la discapacidad, y dado mi marco teórico yo los ubiqué como en dos secciones, ¿no? Las construcciones sociales hegemónicas, en el cual yo ubiqué al modelo de presidencia, médicos del psicosocial, que no los voy a desarrollar a detalle porque no me va a dar tiempo, pero sí es importante destacar que en estos modelos algo que comparten es que tienen como referente la normalidad, ¿no? Entonces, todo lo que no entre en estas mayorías normativas o los estándares que se nos han inculcado, que nosotros consideramos como lo que es normal, es estigmatizado, es discriminado o es marginado. Y, por ejemplo, en el caso del modelo de presidencia se eliminaba a las personas con discapacidades, ¿no? Y desde las construcciones que yo denominé alternativas, ubiqué al modelo social y de diversidad funcional, en el que desde hay una perspectiva de que la falla está en la persona, ya sea porque fue castigada o porque hay una falla biológica, y desde acá es que no tiene que ver con la persona, sino tiene que ver con la construcción social de la discapacidad, y entonces hay una valoración de lo diverso, ¿no? Y acá hay una visión negativa de lo diverso y de la diferencia, por lo tanto se busca modificar o disimular en la medida de lo posible a través de la rehabilitación. Y de acá se ve a la discapacidad como algo que enriquece más que como una carencia. Por ello se habla de la inclusión, ¿no? Porque se asume que la diferencia es inherente al ser humano. Es decir, que lo que se vuelve relevante para mí es conocer cómo son las narrativas de los jóvenes con distrofia muscular de Duchenne, porque tras revisar la literatura, los estudios se centran claramente en lo médico. Y los temas que se interesan en estudiar como aspectos de la vida cotidiana generalmente tienen que ver con afectación de la calidad de vida, con cómo se afecta su satisfacción, cómo el dolor que presentan, y se ha centrado mucho más en estudiar el impacto que tienen en el desgaste de los cuidadores, ¿no? Y también su prestación de vida, pero poco en los protagonistas o las personas que son diagnosticadas con esta enfermedad. Por ello, se vuelven relevantes las narrativas, entendiéndolas como un instrumento lingüístico, utilizar las relaciones vigentes para sostener, fortalecer o impedir ciertas formas de acción que construyen realidad y crean un sentido de lo que es verdad. Y yo retomo a Gergen con esta propuesta que hace de la multiplicidad narrativa. Y bueno, Gergen nos habla de que las narrativas se pueden construir de diversas formas, ¿no? Pero para poder identificar la forma narrativa es preciso identificar cómo están compuestas, ¿no? Y para ellos nos menciona estos elementos. Gergen dice, una narrativa tiene una meta o un final apreciado, es decir, ¿qué yo quiero transmitir cuando estoy contando lo que estoy contando?
qué acontecimientos selecciono para llegar a esta meta, para transmitir lo que yo quiero, cómo ordeno los acontecimientos de manera cronológica o en orden de importancia para mí, y cuáles son los personajes que se incluyen y si estos personajes se mantienen constantes a lo largo que yo voy relatando la historia, y los vínculos causales, es decir, las explicaciones que yo doy a estos eventos. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes que participaron, yo tengo discapacidad porque Dios me castigó, ¿no? O yo tengo discapacidad porque hubo una mutación. Y las señales de demarcación son las señales que nos indican cuándo empieza una historia o cuándo termina una historia. Por ejemplo, los conocerás una vez o fin, ¿no? Que ya terminó la historia. Y las formas narrativas, dice Kerrigan, pueden ser estables, progresivas o algunas combinaciones de las anteriores. Y yo les puse aquí un gráfico donde tenemos la evaluación, que puede ser positiva o negativa, y el tiempo, ¿no? Entonces, Kerrigan dice, a medida que tú vas relatando una historia, vas haciendo una valoración positiva o negativa, es decir, a lo largo del tiempo tú vas valorando. Y yo les puse aquí estas flechitas, donde esta flecha morada representa una narrativa estable, es decir, la persona comienza aquí en una valoración medianamente positiva, no se comienza a relatar los diferentes eventos, pero siempre se mantienen en la misma valoración, no fluctúa. En una valoración progresiva, la persona inicia contándonos quizá un acontecimiento trágico, ¿no? Con una valoración negativa, y a medida que nos va contando los diferentes eventos, cada vez la valoración va siendo más positiva. Y la regresiva es lo contrario, ¿no? Comienza positivo y cada vez va siendo una valoración más negativa. Y existen combinaciones de estas. Esto es importante, dado que mi análisis, mi análisis se centró en ello y los resultados de alguna manera los voy a presentar así. Entonces, sí. Y entonces la pregunta de investigación es: ¿cuáles son las formas narrativas que utilizan los jóvenes diagnosticados con distrofia muscular Duchenne para dar cuenta del sentido y significado que le otorgan a su condición de vida? Y la estrategia metodológica fue una investigación narrativa que se centró en los relatos de vida. No me interesaba conocer toda su vida, sino lo que ellos consideraban relevante integrar a su historia, a su narrativa. La selección de los participantes fue a través de una portera que trabajaba en un centro especializado en el tratamiento de discapacidades. Era una psicóloga familiar que colaboraba en ellos en un proceso terapéutico, identificaba si los jóvenes deseaban participar. Si era así, me proporcionaba sus datos, yo me comunicaba vía telefónica con ellos, establecíamos una cita para pasar a la etapa, digamos, como formal de entrevista narrativa. Se llama entrevista narrativa dado que yo no tenía un guión de entrevista. Lo único que yo daba una pequeña introducción de por qué era relevante para mí estudiar el tema y les pedí que me platicaran de ellos, ¿no? Y entonces ya ellos empezaban a hablar, porque consideraban que era importante platicar para que la gente pudiera conocer su historia o para que me transmitieran su historia. Una vez, en esta sesión fueron 4 entrevistas. Las 4 entrevistas se dividieron en 2 sesiones, sesión 1, sesión 2, y en la primera sesión se hacía la presentación, les explicaba los objetivos de la investigación, leíamos el consentimiento informado, lo firmaban, la pregunta detonadora. Una vez que terminaba la entrevista se hacían los datos demográficos, y cuando terminaba esta sesión 1 yo transcribía, realizaba el análisis de los componentes que les enseñé para después ir a la sesión 2. El tiempo transcurrido entre sesión 1 y sesión 2 fue diferente, pero generalmente fue entre 3 y 6 meses. La sesión 2, establecíamos la cita igual telefónicamente, y ellos empezaban, cuando yo llegaba, ellos empezaban a platicar, y la pregunta detonadora que yo llevaba pensada era: esta vez que me quieres comunicar con ti, pero en general no fue necesario, y ellos comenzaban. Una vez que terminaban, les preguntaba cómo querían titular su historia, y les agradecía. En cuanto a las consideraciones éticas, para mí era relevante que en esta investigación se considerara a los participantes como sujetos y no como objeto de investigación, ¿no? Entonces, al considerarlos como sujetos es que ellos colaboran en la generación de conocimiento, ¿no? No es algo que yo estoy generando únicamente, sino ellos son participantes, es una co-creación, pues. Respetar sus derechos y creencias y valores, no transgredir su libertad de elección. Para mí era importante que fueran mayores de edad, todos fueron mayores de edad, dado que desde los prejuicios y estereotipos de la discapacidad de repente se asume que las personas con
discapacidad no tienen esta posibilidad de elegir, ¿no? Entonces para mí era importante que escuchar su voz y no transgredir esta libertad de elección. Entonces en el caso de que sus mamás decían sí participan, sí pueden participar, pero ellos no quisieran, para mí era importante que ellos quisieran. Y en el caso de la confidencialidad yo les pongo acá un asterisco porque es importante siempre en todas las investigaciones guardar el anonimato, ¿no?, de los participantes. Sin embargo, aquí se vuelve relevante dar cuenta de quiénes son, ¿no? Y cuando yo les preguntaba si ellos querían cambiar su nombre o conservarlo, para todos era indispensable que apareciera su nombre, ¿no?, de esta es mi historia. Entonces, solo en el caso de un chico se cambió el nombre, pero los demás querían que apareciera su nombre. Entonces, bueno, todo esto se reflejó en el consentimiento informado. Y bueno, la propuesta inicial era solo entrevistar a los jóvenes, dado que les comentaba que casi siempre se entrevista a los familiares o a los cuidadores, pero con esta premisa de respetar sus creencias, sus valores, la posibilidad de decidir, para mí ellos, en el caso de 3 de las entrevistas, se entrevistó a la mamá, su principal cuidadora, en este caso era la abuelita, y solo en un caso, en el caso de Felipe, se puede entrevistar a Felipe, ¿no? En los que aparecen sombreados, una sesión fue solos y una sesión fue con su mamá o con su cuidadora, y en el caso de Ali y Patti, todas las entrevistas fueron juntos. Y bueno, ya en los resultados decía que era importante la grafiquita, porque justo lo que yo hice fue ir representando en la gráfica los diferentes acontecimientos que ellos consideraron importante integrar, y las formas narrativas que hasta ahora he identificado es que en el caso de 3 de las historias, aquí se trasladó, fueron narrativas comedia-novela, que es una combinación de las que nos denomina Gergen, es una combinación de narrativas regresivas con progresivas. Entonces comienza el relato, digamos, en una valoración no tan positiva, no tan negativa, medianamente positiva, pero después sucede algo, ¿no?, como en este caso el diagnóstico hace que la valoración se vaya haciendo más negativa, y así, o sea, fui representando los diferentes eventos. Y en el caso de los 3 chicos, las narrativas eran fluctuaciones de regresiva con progresiva, y lo que caracteriza este tipo de narrativa es que los protagonistas o la persona que va a relatar su historia, el protagonista presenta dificultades, pero cuando llega al final, es un final feliz, digamos, ¿no? Entonces, tengo diversas problemáticas a lo largo de mi vida, algunas derivadas de la distrofia, algunas que no tienen que ver con la distrofia, pero al final llegó a un final feliz. Y en el caso de Felipe, fue una forma narrativa, epopeya heroica, que es igual una serie de una serie de fases de narraciones progresivas y regresivas, pero la diferencia está en que acá hay mayor fluctuación, ¿no? El personaje principal presenta igual problemáticas o asuntos a resolver, pero acá el final no es feliz, ¿no? El personaje asume que siempre va a tener que estar resolviendo situaciones, ¿no?, tal como es el caso de Felipe. Por ejemplo, en este caso Felipe, en el otro ya no puse como lo tituló Ali y Patti, que es la que represento, pero estas alturas de Ali y Patti, y en este Felipe tituló su historia como oscilaciones de una vida irregular, ¿no? Y bueno, unas frases para representar la forma narrativa. En el caso de Ali y Patti yo siento que, esto lo dijo Ale, yo siento que después de que viví pues varias pruebas, me di cuenta que tenía que disfrutar, y yo le dije a Dios que todavía quería vivir, que tenía miedo, que quería yo seguir viviendo, y pues Dios me dio otra oportunidad. Pienso que desde ahí como que aprendí a disfrutar y a cambiar, o sea, como que el sentido que le da su vida ahora es como más positivo cuando comienza a relatar su historia. Y Felipe nos dice, creo que hay varios cambios, pero toda la vida como que a veces estás arriba y otras abajo, porque así he visto que de repente voy subiendo y de repente pasa algo y como que siento que todo se va hacia abajo. Bueno, por mi discapacidad hay veces que, o sea,
mi enfermedad se mantiene un tiempo normal y ya después ya hay un cambio. A veces sentía como perder más la fuerza o dejar de hacer muchas cosas. Y bueno, ya para concluir, las narrativas de los jóvenes con distrofia muscular y las de sus madres en el caso de cuando participaron dan cuenta de diversas formas de vivir con esta enfermedad, ¿no? A diferencia de lo que señala la literatura, que pareciera que a partir del diagnóstico la vida de estos jóvenes es trágica, catastrófica y lo único que presentan es complicaciones derivadas de asuntos médicos, ¿no? Y entonces es lo que hay que atender. Y que la valoración de la distrofia muscular es tanto positiva como negativa, lo cual difiere a la literatura, ¿no? En donde justo pareciera que entonces se iban a encontrar puras narrativas trágicas, ¿no? O regresivas. Y de acuerdo a la literatura también es posible dar cuenta de la multiplicidad narrativa y que las narrativas de los jóvenes no son estables y que estas se ven modificadas a lo largo del tiempo. En este caso hasta ahora lo que he identificado es que depende del contexto, como en el caso de los jóvenes cuando entran a esta institución especializada en el tratamiento de discapacidad va mejorando su valoración y también a medida que evoluciona la enfermedad también hay narrativas más regresivas. Y estas narrativas se encuentran inmersas en construcciones sociales dominantes, ¿no? Específicamente el modelo de presidencia y el modelo médico rehabilitador, pero los sentidos significados difieren para cada uno. Y las dificultades para desarrollarse dentro de la sociedad y para ejercer sus derechos, ¿no? De estos jóvenes no tienen que ver o no derivan de las complicaciones médicas, porque la literatura pareciera que así lo señala, sino tiene que ver con las barreras sociales. Por ejemplo, en el caso de los jóvenes, todos dejaron de estudiar por el maltrato y el estigma en la escuela, más que ir por las dificultades para acceder, por ejemplo, a los edificios. Jorge, uno de los chicos, decía: dejé de ir a la escuela porque yo no podía subir escaleras, yo no podía hacer deporte, y el desconocimiento de la enfermedad hacía que pareciera como flojo, por ejemplo, en el caso del maestro de educación física, y pues no podía subir, se caía constantemente, y entonces tiene que ver más con las barreras sociales, en que el mundo no está pensado para las necesidades de todos, que con las propias características de la enfermedad. Ya no puedo ir porque es peligroso para mi salud, o sea, no estaban en ese momento, sí hay momentos están en esa situación. Y la vida de los jóvenes con distrofia muscular de Duchenne requiere ser atendida, las necesidades van más allá del ámbito médico. Sin embargo, pareciera que la prioridad es diagnóstico, tratamiento, y que la investigación me hizo dimensionar la importancia y la relevancia de esta información, pero también justo ahora hice una nueva revisión del estado del arte de la distrofia muscular de Duchenne. Cuando yo la hice para la postulación, casi nada de aspectos psicológicos, y ahora, justo ahorita en el 2018, acaban de salir algunos artículos que dentro del tratamiento ya consideran como aspectos psicosociales. Entonces, justo, creo que coincide con la literatura en que, dado que se consideraba una enfermedad de las infancias, no se esperaba que llegaran hasta la adultez, pero dado los avances en el tratamiento, implican nuevos abordajes y nuevos conocimientos de la distrofia, ¿no? Tal como lo señalan los chicos en su historia. Y ya, es todo. Bueno, vamos a proceder a las preguntas. ¿Quieren hacer preguntas para sus compañeros? ¿Algunas preguntas para sus compañeros? Sí, adelante. Sí. Hola, Cintia. Quisiera saber si en tu opinión hubo algún efecto en los jóvenes al haberse narrado, o sea, al haber podido contar sus historias, esto, ¿qué efecto tuvo en sus vidas? Es decir, nosotros podemos acceder a conocer parte de, pero me quedé pensando como justo en el efecto que esto tendría más bien en ellos, cuando tu propuesta es que a los que se les escucha más es a los cuidadores o como a los que están alrededor, pero no a ellos mismos. Y entonces justo me quedaba pensando como, ¿y entonces cuál es el efecto que tuvo en ellos? Y no sé si alcanzaste como a observar algo así. Pues sí, creo, pienso entre la primera sesión y la segunda sesión, ¿no? En donde cuando yo llego a la segunda sesión, ellos me dicen: es que estuve pensando que te voy a contar, ¿no? Como que
que ya es relevante lo que tienen que aportar a la vida de los otros. Por ejemplo, en el caso de, es que creo que se cambió el nombre, de Michael, me decía, quiero que la gente sepa que vivo momentos buenos y momentos malos, ¿no? Como que para ellos el contar su historia hace como un significado de que vale la pena, ¿no? Compartir su experiencia para como prevenir o favorecer que otras personas lo vivan, como dice la literatura, de manera tan catastrófica, ¿no? Entonces, como dar cuenta de cómo lo viven ellos y poder compartirles a otros, me parece que sí posibilita dimensionar que es valiosa su vida y es valiosa su voz, ¿no? Gracias. ¿Alguna pregunta más? Sí, bueno, también es el trabajo de Cintia. Me gustó mucho, o sea, el tema en sí es muy interesante. Yo en particular me gustó mucho cómo representas esos constantes cambios en las formas narrativas, ¿no? Con la gráfica muy bonita. Y a mí con esa gráfica, con esa representación visual me llama mucho la atención cómo tú haces la tipificación o la valoración de en dónde está el discurso en ese momento. Sí, de qué tan positivo es. Justo la primera vez fue a través de lo que yo interpretaba, pero en la segunda sesión yo les enseñaba la gráfica. Y ellos me decían, no, esto es más abajo, o aquí no fue tanto, entonces lo corroboré con ellos. Y por ejemplo, esta cuestión de las formas narrativas, no sé qué tan relacionada está con los estilos afroamericanos que tienen los chicos. Pues no lo había pensado, ¿no? O sea, sería como algo a integrar en esta parte de los estilos de pensamiento, porque lo que más busco yo resaltar en la investigación es cómo cuentan su historia, ¿no? Más que qué dicen, ¿no? Entonces, cuando tú hablas de las personas con discapacidad, pareciera que hay una idea, un estereotipo, ¿no? De cómo son y cómo viven, que generalmente es una construcción dominante de una visión negativa, catastrófica y demás, ¿no? Y justo lo que yo quiero dar cuenta es cómo es su historia a lo largo de su vida, más que, porque por ejemplo podría haber hecho un análisis de contenido, pero ahí otra vez iba a integrar categorías, a decir qué dicen, y eso no, creo que caía como otra vez en lo que se ha hecho, ¿no? Y a mí, por eso quizás no lo pensé desde los estilos de afrontamiento, porque entonces ya estaría yo dimensionando que es como el tema a priorizar. De alguna manera lo hago en las narrativas, pero como más desde su forma. Gracias. ¿Alguna pregunta más a los compañeros? No, bueno, yo tengo algunas observaciones. Va a sus trabajos de investigación. Se supone que no deberían de presentar los avances, sino ya su tesis final, porque van para candidaturas, son alumnos entre sexto o séptimo, y deberían de haber presentado no avances, sino sus tesis finales. Eso lo ven con su futuro. Otra cosa importante, déjenme analizar mis propias hojas. Yo creo que sin importar si es quali, si es quanti, las presentaciones deberían de ser sistemáticas, muy sistemáticas, porque ambas metodologías son altamente sistemáticas. Entonces, no creer que por ser cualitativa o por ser cuantitativa podemos exponer lo que nos venga en gana o lo que creemos que es conveniente. Son sistemáticas ambas aproximaciones y ambos paradigmas. Sería conveniente que cuando se expusieran fueran sistemáticos, si no estamos cometiendo un error tanto en la quali como en la quanti, en donde no se están presentando de manera sistemática. Y luego de manera particular para cada uno. Esperen un tantito, este es Estrofia, este es de Javier, este es de Nadia, así, en este orden las tengo, ¿sí? Así, bueno. Sería conveniente, no voy a decir de nadie en particular, pero sí quiero que para cuando sus tesis las tengan, claro, afortunadamente de ninguno de ustedes soy sinodal, y digo afortunadamente porque pues más trabajo tiene, no por otra cosa. En primer lugar, cuando se hablan de cosas de tipo cuantitativo, siempre hay que explicar por qué, porque si no al final